las presiones en los milímetros. Nos hemos quedado en lo que era la calculación. Nosotros utilizamos presión. Vale, se inicia el nivel. Sí, sí. Eso nos gusta, ¿no? Sí. ¿Qué teníamos que averiguar? ¿Cuatro preguntas? Va, muy bien. A ver, si bien se sabe que la presión en la aurícula izquierda es de 5 a 7 milímetros de mercurio, ¿cuánto tendría que aumentar la presión para que se produzca? Muy bien. Entonces esa pregunta era muy importante porque nosotros teníamos dicho que el problema cardíaco, principalmente desde el corazón izquierdo, nos generaba un edema pulmonar por retroceso de sangre. Pero en este caso habíamos mencionado que la presión en la aurícula izquierda era de 5 a 7, en realidad no era 4 a 5, era de 5 a 7 milímetros de mercurio. Tenía que aumentar considerablemente para que se produzca un edema agudo del pulmón. La pregunta era, ¿a cuánto debe de llegar la presión en la aurícula izquierda o debe de subir hasta el tracto pulmonar para que se produzca un edema pulmonar? ¿Alguien ha podido averiguar algo? Hasta 7 hasta 12 milímetros de mercurio no hay edema porque el sistema linfático lo va a compensar. A ver, con calmita, hasta 12 milímetros de mercurio es un factor de protección que no pasa nada con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema linfático compensa. ¿Se acuerdan las funciones del sistema linfático? Absorbían grasas, absorbían proteínas, absorbían agua, absorbían el líquido, que en este caso estaba aumentando. Vale. ¿Qué más? De 12 a 19 comienza a generarse líquido en el intersticio, edema intersticial y mayor a 25 milímetros de mercurio, edema alveolar. Vale. ¿Alguien más que podía averiguar algo? Es hasta 15, hasta donde puede regular lo que sería el linfático. Pero ya si sube hasta 25, se puede ver afectado también lo que serían los capilares pulmonares. Entonces, al haber una elevación, el linfático se ve afectado y no hay un drenaje. Sobrepasa su función del linfático, ya no puede drenar. Entonces la lógica dice que el edema empieza a partir de los 25 milímetros de mercurio. En Guyton dice 25-30, ¿de acuerdo? Sí, ¿no ve? Sí. Guyton me da un factor de protección de 25 a 30 milímetros de mercurio. ¿Está claro? Entonces, oye, era alta la diferencia para que se produzca un edema, no es así nomás. O sea, si yo tengo 12 milímetros, cuidado con ustedes, ¿no? 12 milímetros de mercurio, la aurícula izquierda, edema de pulmón, no. Hay un factor de protección por parte del sistema linfático que evitan justamente esta situación. Entonces, Guyton me dice 30, es lapidario, Guyton dice 30. Pero sí, obviamente, en alguna literatura que ustedes también pueden leer, nos da un margen de protección de entre 25 a 30, cuando ya se produce el edema pulmonar. ¿Lo tienen? Entonces es harto. ¿Cuántas veces más? Son casi 6 veces más que debe de aumentar la presión en la aurícula izquierda para que se produzca un edema. Y ahí justamente está la segunda respuesta, la segunda pregunta que encaja de manera clara. La segunda pregunta era, ¿a qué denominamos factor de protección de edema pulmonar? A ver, cuéntanos también. Sí, según lo que he podido entender, es la cantidad de presión que puede subir el capilar para superar a la presión coloidosmótica del plasma y así empieza a generar el edema. O sea, en el capilar de los alveolos la presión ahí es de 7 milímetros de mercurio y la coloidosmótica, como ya sabemos por la ley de Frank-Starling, es de 28. Y cuando empieza a subir el edema pulmonar, o sea, a partir de los 25 milímetros de mercurio, esos 7 de la presión hidrostática capilar va a aumentar a 20, se le va a sumar 21 más, con eso ya va a igualar los 28 y por ende va a superar se va a igualar a la presión coloidosmótica y edema pulmonar. Exacto. A ver, perdón. ¿Perdón?
¿Qué acá? Es la combinación de la presión intersticial negativa, el drenaje linfático y la presión coloidosmótica plasmática que en el conjunto impide que aparezca edema local hasta que la presión capilar pulmonar exceda los 38 mm. Vale, ¿algo más? Adaptación del sistema linfático. Ah, muy bien. Ahora sí. Daniel. O digo, perdón, Padilla. Yo lo que encontré del factor de protección era más bien un conjunto de mecanismos. Es un conjunto. Más o menos nos estaba adelantando algo también Fernando. Ya, ¿a qué conjunto? Es un conjunto de mecanismos que quieren tratar de regular ese aumento de presión que puede ocurrir en un edema pulmonar. ¿Cuáles son esos? Son 3 mecanismos, si mal no recuerdo. 4. Bueno, a ver, veamos cuál es el cuarto. A ver, vamos nombrando qué mecanismos regulan. ¿Ya? ¿Cuál es? Primero sería la presión intersticial negativa, que básicamente mantiene una succión hacia lo que es el intersticio. Evita que se... O a los vasos. Muy bien. Después es la alta capacidad linfática. El linfático adquiere una función. Esta mañana decíamos con los chiquillos de las 8 que el linfático aumenta su función 10 veces más. O sea, el linfático trabajaba bien, nos ayudaba, ¿se acuerdan? ¿Verdad? 12 milímetros de mercurio nos ayudaba. Pero aquí, por ejemplo, como un factor de protección, el linfático trabaja 10 veces más. Entonces, bárbaro. Linfático especializado, si me permiten el término. Genial. ¿Qué más? La baja presión capilar pulmonar comparando la presión capilar con la sistémica. Exacto, o sea, estamos hablando de la presión coloidosmótica del plasma. Es que, chiquillos, algunos me están viendo raro porque les ha de valer madre la tarea que les he dado. Yo les he dado una tarea. ¿Cuál era la tarea? Que me hagan en un papelito la microcirculación. Y en la microcirculación estaban las 4 presiones. En las presiones de Starling como regulación. No sé si los que lo han hecho a pulso, creo que todos lo han hecho, ¿no? Entonces, o los que han tomado un poquito de atención, se dan cuenta porque no en la anterior clase. Entonces se dan cuenta de que estaban las 4 presiones. ¿Lo ven? ¿Sí? Estas 4 presiones, una de ellas era la presión coloidosmótica del plasma, que regulaba 28 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan? Bárbaro. Entonces, ahí me da un factor de protección de ¿cuánto? 28 menos... ¿Cuánto era tu presión? ¿La otra presión? 21. Nos daba un factor de protección importante. Por eso era de que evitaba, si pasaba los 28 milímetros de mercurio, recién se producía el edema. Por eso es de que Guyton, yo le doy más la razón a Guyton y no lo que han leído. Ustedes han leído desde 25 para arriba. Pero Guyton me dice, no, es 30. Porque justamente te da un factor de protección de 28 milímetros de mercurio, que era la presión coloidosmótica del plasma. ¿Me dejo entender? Entonces, en resumen, el factor de protección son sistema más especializado del linfático 10 veces más, regulación de la presión coloidosmótica del plasma. ¿Y cuál es la última, mi hermano querido? El surfactante. El surfactante, sí. Por eso es de que los viejitos también tienen ese problema, pues no es verdad. Y nosotros, los normales todavía, por el momento, a nivel respiratorio, nos ayuda bastante, porque el surfactante generaba tensión. ¿Qué era tensión? Presión. ¿Me dejo entender, chicos? Sí. ¿Para qué sirve este factor de protección? Les cuento una. Cuando uno presenta un edema pulmonar agudo, ¿qué es agudo? ¡Sas! Se ha presentado un edema pulmonar por una insuficiencia. Ahorita, listo. Chao. Edema agudo del pulmón, agudo verde. O sea, este va a ir a terapia y no hay que ver otras alternativas, ya no. O sea, el cuerpo no va a regular nada de eso. ¿Me estoy dejando entender? ¿Cuándo se da este factor de protección de edema pulmonar? En procesos respiratorios crónicos. En aquellos que tienen problemas o afecciones respiratorias crónicas. Eso quiere decir, si no, imagínense, todos los pacientes crónicos con insuficiencia respiratoria o algún problema cardíaco de izquierdo, se morirían por edema pulmonar. Pero no se mueren. ¿Por qué? Porque hay un factor de protección. Como principalmente de todos esos componentes que hemos mencionado, chiquillos, la especialización del sistema linfático. 10 veces más. Nos ayuda hartísimo. Si no, entonces estaríamos en el lobby. ¿Sí? Moriríamos rapidito con problemas pulmonares o con problemas cardíacos.
Esto se da para procesos crónicos. Agudos, agárrate Catalina, no le da al cuerpo. Usted sabe que todo lo agudo no le dan al cuerpo tiempo para regular nada. En cambio, todo lo crónico sí le dan tiempo al cuerpo. ¿Se acuerdan del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Esos, por ejemplo, son procesos a corto, no, a mediano y a largo plazo. ¿No ven? Muy bien, genial. Ahora sí lo tenemos claro. ¿Alguna pregunta más? Era el cortocircuito bronquial. Genial. Nosotros habíamos hablado de que la presión que ingresaba desde el oxígeno, por favor, no dióxido, claro, la presión de oxígeno, ¿qué era lo que ocurría? La presión de oxígeno venía con 160, bajaba hasta el alveolo a 104. ¿Quién era el causante de bajar la presión a 104? La presión del agua. El agua evaporaba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 37 grados centígrados aproximadamente. Y entonces esa evaporación de agua hacía de que baje a 104. Muy bien. De 104, pero pasaba un problema. Del alveolo pasaba al capilar y del capilar inmediatamente bajaba de 104 a 95. Bajaba 9 milímetros de mercurio. Y no podíamos explicar por qué. Les había dicho, porque se da un cortocircuito bronquial. La pregunta era, ¿qué es el cortocircuito bronquial? ¿O cómo funciona el cortocircuito bronquial para que yo pueda bajar esa presión de 104 a 95 milímetros de mercurio, que era lo que estábamos acá, ¿no? Acá, 95. A ver, ¿lo tienes? Sí. ¿Qué es el cortocircuito bronquial? Wright menciona que la sangre, pasa que la sangre que se llega a expulsar llega directamente a la aurícula izquierda, es sangre desoxigenada, haciendo que baje sobre lo que sería la presión. Porque, bueno, hay diferentes mecanismos, porque esta sangre va a lo que sería la tráquea y a diferentes lugares que está desoxigenada. Entonces, hay un sistema donde siguen de las venas bronquiales hacia la vena así y termina en la aurícula derecha. En cambio, esta sangre desoxigenada pasa directamente hacia las venas pulmonares y va a lo que sería la aurícula izquierda. Entonces, como no es oxigenada, es sangre oxigenada, baja la presión. Y por eso existe esa. ¿Qué te digo? ¿Perdón? Flujo aislado. Sí. ¿Alguien más que quiera dar un concepto ya más, digamos, acorde para que le quedemos con eso? ¿O todos? Shunt fisiológico. Shunt fisiológico. El shunt fisiológico. El shunt quiere decir chacanchama, pues, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? De las arterias pulmonares directamente ya no va a los pulmones. ¿Se acuerdan que las arterias pulmonares eran las que llevaban sangre desoxigenada? ¿No ve? Era la única excepción. ¿Se acuerdan, no es verdad? ¿Y llega a los pulmones? No llega a los pulmones. Directamente hace un shunt, pasa a la aurícula izquierda. Se supone que debería pasar primero pulmones y de los pulmones a la aurícula izquierda. Me dejo entender, ¿no ve? Ya eso ya lo tienen claro. Pero no, acá por las arterias bronquiales directamente pasa a la aurícula izquierda sin oxigenarse. Es la cantidad de sangre que no se oxigena. ¿Cuánto representa del total de sangre sistémica que nosotros tenemos? Hay un porcentaje, el 2%. Entonces el 2% de nuestra sangre hace eso. El shunt fisiológico pasa de las arterias pulmonares directamente a la aurícula izquierda, evitando la oxigenación por los pulmones. Entonces, sangre desoxigenada. Esta desoxigenación, comillas, porque la palabra desoxigenada se acuerda que no nos gusta, esta desoxigenación, comillas, hace de que baje la presión la presión de oxígeno, porque no tiene oxígeno. ¿Baja de cuánto? De 104 a 95. ¿Está claro? Sí, interesante. En clínica es importante porque en algunas enfermedades hace que aumente el shunt y hace que se produzca más hipoxia. Sí, ya vamos a ver algo de eso. Vamos a tratar de hacer algún gráfico de eso. ¿Vale? ¿Está claro con el cortocircuito bronquial? ¿Lo tenía? ¿Han debido llevar en anatomía? Supongo que en anatomía se rico. Ya, no han llevado entonces, ya, listo, rico. Ya no digo nada con eso. Algunos docentes dicen que inclusive fisiología no es tan importante. ¿Interesantes? No sabe. Hay docentes que dicen que fisiología no es tan importante. Dolores materiales. No sabe. Siguiente pregunta. ¿Por qué en el alveolo recién comienza a aumentar la presión para el oxígeno si en la tráquea no hay presión? Ay. Exacto. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Se acuerdan, charlos? Yo tenía en mi atmósfera, inhalaba, esto ya no es oxígeno, papi, es dióxido de carbono. ¿Qué pasaba? Yo inhalaba dióxido de carbono y no había dióxido de carbono. En realidad lo que inhalo no es dióxido de carbono porque venía a una presión de ¿cuánto? De 0. Pasaba a mi tráquea con 0. Y extrañamente,
llegaba a mi alveolo la presión de dióxido de carbono con 40 milímetros de mercurio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué tengo 40 en mi alveolo si en todo este trayecto hasta mi tráquea no tenía nada? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha aumentado mi presión a 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono? Esa era la pregunta. ¿Alguien? Uy, no puedo creer. ¿Ustedes? No hay. A ver, ¿qué pasó? A ver, según ley tiene algo que ver el espacio muerto, ya que hay una... Nunca digas en ahí, dice ahí. En el espacio muerto anatómico previamente había quedado un poco de aire con una presión de dióxido de carbono, Sí. y entonces cuando inhalamos se le suma la presión del nuevo dióxido de carbono que estamos inhalando Sufi, a esto. el espacio muerto. ¿Se acuerdan ustedes que el espacio muerto se quedaba ahí? Eso era el concepto del espacio muerto. Se quedaba aire en nuestros pulmones, o no en nuestros pulmones, se quedaba aire en nuestra zona de conducción. Entonces, en la siguiente inspiración, ¿quién entra primero? El aire del espacio muerto. Y ese aire del espacio muerto ya tiene presión. ¿Cuánto de presión? 40 lucas, 40 milímetros de mercurio. En síntesis, era una respuesta muy fácil. ¿De verdad? Sí, muy bien, genial. ¿Eso era todo? Doctor, gracias. Una pregunta. Sí. Si respondíamos a ¿Cuál era? Era por qué morían los pacientes en el COVID, por qué morían más los que están a nivel del mar que los que estaban en la altura. ¿Tenía su razón? ¿Era un mito o era una realidad? Era una realidad. Realidad. A ver, Padilla, explícanos. Ese día ya más o menos nos querías dar algo, alguna pauta. ¿Es mito o realidad primero eso? Es realidad, pero en cierto grado. ¿Por qué? Porque es como una dualidad, digamos, una espada de doble filo. Al inicio, sí, la carga viral es mucho menor, pero después, por la ausencia de ciertos aspectos que ahorita explico, puede llegar a empeorar o ser más crónico. A ver, explícanos, ¿por qué era bueno, digamos, vivir en alturas, en este caso, para no tener problemas con el COVID, ¿no? Que era un aspecto serio? ¿Qué pasaba? Estas personas con una hipoxia constante no se va a poder desarrollar tres aspectos muy importantes, que era la neuroquímica, el HIF1 alfa, que era el factor inducible por hipoxia. ¿Por qué? Porque este tiene su degradación por enzimas que son dependientes del oxígeno. Entonces, ante la ausencia, este no se degrada y no va a cumplir su función. Al final disminuiría la expresión de los receptores de angiotensina 2. Angiotensina 2, la palabra clave. ¿Qué pasa con la angiotensina 2? ¿Qué era la angiotensina 2? La angiotensina 2, básicamente, el SARS-CoV-2 usa como una puerta, por así decirlo, para entrar a las células. Entonces, al no tener una puerta, porque esta no se expresa, no había cómo interfiera o la carga viral entre de forma completa, por así decirlo. Y aparte de eso, que la angiotensina 2, ¿qué era? ¿Vasoconstrictor o vasodilatador? Vasoconstrictor. Si nosotros ocupábamos, comillas, los receptores de angiotensina 2, ¿qué indirectamente producíamos? Vasodilatación. Aparte. Muy bien. Aparte, al inicio de lo que era, si llegaba a dar, pese a la baja concentración de la carga viral, que igual tiene que ver con la altura, el ambiente, el oxígeno, lo que en una zona que es a nivel del mar, si alguien tose, digamos, hay mayor trayecto del virus que en un individuo que está en una zona elevada. ¿Qué pasa con...? Esas son las gotitas, perdón que te corte, Padilla. Las gotitas de fluyen las conocen, ¿no? Por lo menos eso, ¿o no? ¿Sí? ¿Todos? Cuando yo hablo, expulso gotitas microscópicas denominadas gotitas de fluido, que eso es lo que ella inhala. Ahorita no se ve, pero posiblemente estoy expulsando esas gotitas, ¿verdad? Y ella los va a inhalar y no hay ningún problema. Estoy dejando entender. Todos escupimos, entre comillas, pero de manera microscópica. Todos. Otros ya son muy simples, ¿no? Escupen, ¿verdad? Sí. Pero ahorita yo, por ejemplo, estoy eliminando gotitas de fluido. Esas gotas, hermano, tienen que ver con la altura.
¿Qué pasa? A ver, a nivel del mar, ¿qué pasa con estas gotitas que yo estoy expulsando? Según la física de aerosoles, a nivel del mar, Sí. va a llegar a la mayor cantidad, por así Claro, decirlo. tienden a irse hacia arriba por peso, ¿de acuerdo? Entonces tú las inhalas. ¿Y qué pasa en niveles muy altos? Tienden a sedimentarse, a caerse, de aquí a acá, en la altura de aquí. Esa era otra respuesta sumamente importante. Entonces morían pues antes de llegar a la otra persona. Si estos chuñomans hubieran utilizado barbijo, 0 muertes. Igual, un tercer factor era la concentración o la cantidad de rayos UV. Los ultravioleta. Ultravioleta. Sí. Y también la respuesta ante esta poca carga es que las personas con una hipoxia prolongada desarrollan una hemoglobina con mayor concentración, lo que optimiza el transporte de oxígeno. Eso lo vamos a chequear después, Cupita, con el efecto Bohr y Aldani que les voy a dar detalle allí. ¿Anda? ¿Listo? Vale. Bárbaro, genial. Identificado. Pero sí, pues. Uno quedó. ¿Qué? Mendigos, uno. Dos dijo, doctor. No. Y eso, o sea, usted dijo, doctor, dijo, es imposible que averigüen, 10 puntos al que averigüen. Y luego dijo, ya, máximo todo. Uno le quieren charlar. Uno y medio. Uno. 1,5, redondeado. Ya, uno. Bien. Para todos. ¿No había más preguntas? No, espera. Doctor, un paciente con edema pulmonar crónico podría desarrollar anemia por la hipoxia y hemólisis. Sí. Dos. Sí. Claro. Sí. Pero no una anemia muy marcada, porque hay mecanismos compensatorios. ¿Sí? Pero sí puede presentar. Vale. Bien, entonces, ¿en dónde uso más barbijo? ¿En lugares altos o en lugares bajos? El uso del barbijo. Sí, genial. Muy interesante eso de la ley de... Eso en realidad tiene que ver con la ley de gases, ley de presión y ley de gases. ¿Sí? ¿Qué es lo que me afecta entonces? Vuelvo con esta imagen que ya no habíamos preguntado, ¿no? Vuelvo con esta imagen que en realidad me muestra entonces, si yo le pondría nombre a esto, era la membrana respiratoria, ¿se acuerdan? ¿No es verdad? 0,5 micras y demás vainas, ¿no es verdad? Muy bien. ¿Qué factores pueden alterar mi membrana respiratoria? El área de superficie para la difusión. ¿Qué quiere decir el área de superficie? Si esta se hacía más separada, menos respiración, si hacía muy junta, también había problemas. Entonces, el área de superficie era muy importante. 2. Diferencia de presión parcial a través de la membrana. ¿Qué quiere decir diferencia de presión parcial a través de la membrana? Ahí habíamos explicado claramente del por qué el nitrógeno no difundía la membrana. ¿Por qué no difundía? Porque las presiones eran muy similares, o sea, tan similares eran las presiones de nitrógeno que no cumplían nuestra ley de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión o un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿vale? Entonces, tiene que haber diferencia de presiones, claro, por eso el oxígeno difunde, ¿no ve? 160, 104, 95, 40, 23, entonces sí hay diferencia de presiones que hacen de que difunda el oxígeno. Inclusive el dióxido de carbono, desde 40 a 45, era facilito el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, debe haber. ¿Cómo vamos a identificar la diferencia de presión? Por la P, ¿no es verdad? Presión parcial de gases. El grosor de la vasera. El grosor de la vasera era, esta vasera tiene un grosor. Aparte de tener una superficie, tiene un grosor. Por ejemplo, el grosor de la vasera de la membrana respiratoria debe ser acorde. A ver, les voy a explicar, más adelante obviamente podría ser, pero aquí creo que encaja. ¿Qué hace ¿Por qué en la neumonía es grave? En la neumonía inclusive podemos tener edema del pulmón, ya vamos a ver más adelante. La neumonía y el problema cardíaco son los dos problemas más serios para un edema agudo del pulmón. Ya sabemos el problema cardíaco cómo, por diferencia de presiones. Me pueden dar una clase, inclusive pueden hablar de presiones de 30 milímetros de mercurio, factores de protección, que ahorita lo hemos resuelto, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo un problema netamente pulmonar me produce un edema pulmonar? La neumonía. ¿La neumonía qué hace? El agente extraño, ¿qué hace? Debilita. ¿Qué debilita? El grosor de la vasera. ¿A quién? En el capilar. En el capilar, si debilita el grosor de la vasera, ¿qué va a pasar? Listo, pues, se van a fugar. ¿Quién se van a fugar?
proteínas y demás vainas, y aquí se produce un edema pulmonar. Entonces, tengan en cuenta también que el grosor de la barrera tiene que ser acorde. ¿Qué patologías afectan el grosor de la barrera? La más importante es la neumonía, esa es clave, ¿no? Por eso que cuando ustedes se escuchan hablar de neumonía, agárrate Catalina, ¿no es verdad? Sí, muy bien. Y bueno, la capacidad de difusión del gas. Hemos dicho también que los gases difunden no solamente por ley de presiones, sino esa capacidad que tienen de difundir. El nitrógeno no tenía mucha capacidad de difundir, por eso era medio truchito, a no ser que lo excites al nitrógeno. ¿Cómo lo excitabas? Aumentándole presiones. ¿Cómo le aumentábamos las presiones? Subatmosféricas, ¿no es verdad? Cuanto más descendíamos, las presiones se hacían más mayúsculas. ¿Está claro? Entonces, esas más o menos son las características importantes de qué factores influyen en la difusión de gases. ¿Sí? ¿Por qué la presión en la tráquea es menor que en la atmósfera? Sencillo. Por la presencia de mayor cantidad de aire. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Porque ahí en la tráquea encontrábamos nosotros el aire muy humedecido, en realidad por la presión de agua. ¿Cuánto era la presión de agua, Plata, Moni? Presión de agua para reducir 47 milímetros de mercurio. Esa presión de 47 milímetros de mercurio hacía que nosotros bajemos la presión de oxígeno de 160 a 104. Bien. ¿En qué parte del sistema respiratorio ocurre el intercambio de gases? ¿Dónde? ¿Dónde intercambiamos nuestros gases? Alveolos, pero no solamente eran los alveolos, eran los bronquiolos terminales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Por eso habíamos dicho que una bronquiolitis es peludo. No es solamente el asma que nos hace a nosotros pensar de que el intercambio varía, sino también los bronquiolos terminales son ya influyentes en el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque los fisiólogos decimos la zona de intercambio gaseoso no solamente es alveolo, sino también es bronquiolos. ¿Está claro? Sí. Entonces, esa era la respuesta. En las porciones terminales de las vías aéreas. ¿Quiénes? Bronquiolos respiratorios. Bueno, obviamente todos los componentes de los alveolos, que son los conductos alveolares, alveolos, sacos alveolares, todo lo que contiene el alveolo es intercambio gaseoso. Pero aquí nos llama la atención este componente. ¿Está claro? Ahora, dice, en reposo, este es el intercambio, ¿no es verdad? Este se llama, bueno, en realidad podría ser también la membrana respiratoria, ¿no es verdad? De otra manera, si me permiten el término antiguo. ¿Cuánto tarda la sangre en desplazarse a los capilares pulmonares en reposo? En reposo más o menos utilizamos un segundo, casi 3/4 partes de un segundo, estaríamos hablando de 0,75 milésimas de segundo que tarda en el intercambio cuando nosotros realizamos en condiciones de reposo el intercambio de oxígeno. Pero fíjense ustedes, si nosotros haríamos un ejercicio extenuante, miren qué tiempo demora en el intercambio, 0,25, o sea, es mucha la diferencia que existe en el intercambio gaseoso en condiciones de reposo 0,75 y en condiciones normales solamente 0,25 de segundo. Este es entonces un intercambio rápido. Por eso que cuando nosotros hacemos ejercicio utilizamos la mayor cantidad de energía. O sea, es una energía adicional de aproximadamente más del 100%, ¿no? Si me permiten el término. ¿Vale? Bueno. Para mañana averiguamos cómo es posible de que la noradrenalina y la adrenalina nos ayuden, en este caso, al árbol bronquial. A ver, primero, la adrenalina y noradrenalina, que son componentes ¿de quién? Del sistema simpático, ojo con eso, ¿sí? Del simpático. ¿Se acuerdan ustedes que el simpático, generalmente, ¿qué hace el simpático? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Constricción siempre, ¿verdad? Entonces aquí, oye, medio que me parece raro utilizar adrenalina y noradrenalina en el respiratorio, creo que la voy a pelar. Pero pareciese que no. Entonces quiero que me averigüen para mañana cómo el uso de adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Estas saben dónde se produce, ¿no? Las supras, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Cómo actúan en el árbol bronquial estas dos hormonas?
¿Dilatación? Sí, pero ¿cómo? Sabemos, podemos dar, nos acercamos, ya ustedes ya me conocen, ¿no es verdad? Yo quisiera escucharlos, hubiera sido lindo tener una máquina del tiempo, ¿no es verdad? Cuando hemos iniciado las primeras clases, y ahora cómo han aumentado su poder de raciocinio. Cuando han ingresado no sabían, creo que era el corazón, ni que era el pulmón, no sabían naranjas, ¿no? Y cómo van ustedes adquiriendo y ahora especulan. A veces inclusive se rayan, o a veces lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere en fisiología, la asignatura menos importante del PENSO, ¿vale? Muy bien. Entonces, hablemos de que cómo va a actuar estas dos hormonas en el árbol bronquial. Más o menos Fernando dice broncodilatación, sí, pero tendría que explicarnos el cómo, que eso es lo que nos interesa, si no, no tiene sentido para nosotros, ¿no es verdad? Si no sabemos el cómo, no somos fisiólogos, ¿no es verdad? Muy bien, vale. Lo demás ya es un aspecto, esta sí la saben. ¿Por qué doy atropina en crisis asmática? La saben, hemos dado tarea. No revisen sus apuntes anteriores. ¿Por qué doy atropina? O sea, ¿la crisis asmática es peluda o no? Sí. A ver, el asma es un sistema o una patología alérgica. Sí. ¿O no es? Sí. Es. Cuando uno tiene alergia, ¿qué libera? Rico, ¿qué cosa? Histamina, bien. ¿Algo más? Monoglobulina C. Ahí sí, pues, relacionado. Histamina y... No. Histamina y factor de reacción de anafilaxia. ¿Sí o no? Histólogos, son ustedes a llevar con el loquín. No les conviene que me vaya a quejar, después los va a maldecir, ¿no ve? Con sus muñecos les va a poner ahí sus alfileres. Cuando no responde, le digo, ¿y sus alumnos? Pero si les he enseñado, me manda inclusive, qué parte. Él se graba, creo. Esos dos, ¿quiénes producen? Histamina y factor de reacción lenta de anafilaxia. ¿Quién produce? No, señor. Eso es mentira. Solamente producen los mastocitos. Solamente los mastocitos. Aquí me podría poner a debatir con los histólogos. Los histólogos dicen los eos más. Ya, te daría, digamos, 10-1. Sí producen, pero en muy poca cantidad, los eos. Ahí está la diferencia entre un eosinófilo y un mastocito. Muy bien. ¿Qué van a hacer estos dos, eosinófilo y mastocito? Con la producción, perdón, mastocito principalmente con la producción de histamina y factor de reacción lenta de anafilaxia. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en el trayecto pulmonar? ¿Por qué me muero con asma? ¿Por qué muero con asma? Porque hay broncoconstricción, pues, porque hay broncoconstricción. Ahora, ¿la atropina qué hace? La atropina bloquea lo que sería el efecto oral que produce broncoconstricción. ¿Quién produce broncoconstricción en el respiratorio? Los receptores muscarínicos. No, pero ¿quién? ¿Simpático o parasimpático? En el respiratorio. Parasimpático. Parasimpático. Con su men, ¿quién es su neurotransmisor men de la película del parasimpático? La acetilcolina. ¿Quién es su men del parasimpático en el nervio? El vago. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, ¿la atropina qué hace? Bloquea los canales de qué? De acetilcolina. Y si no hay acetilcolina, ¿qué ocurre? Dilatación del árbol bronquial. Y de esa manera poder respirar. O sea, un paciente con crisis asmática, si no le das atropina, se va a ir, se va a morir. Y ustedes no sabían cómo. Ahora ya saben que son receptores. ¿Cómo se llaman los receptores? Muscarínicos. Brutal. Si te encanta la fisiología, ya lo vas a empezar a leer con receptores. Bárbaro. Sí, receptores muscarínicos. Entonces, eso será. Ahora, ¿será que un asma para mañana nos vamos a excitar rico y ya nos vamos a maciar? ¿Será que un asma también daremos estos entonces? Adre y no. A ver, veamos para mañana, porque la lógica, según Fernando, me dice que también va a producir dilatación del árbol bronquial, pero no sabemos cómo. ¿Está? Y mañana lo solucionamos. ¿Está bien? ¿Sí? Nos vemos mañana.
usted sí hemos hablado de cámara hiperbárica y todo. Pero la mañana yo me acuerdo que hablamos recién con los chicos de la mañana. Con ustedes sí hemos hablado de eso, ¿no? Sí.